Otra vez les doy la más cordial bienvenida a nombre del grupo Marcos Escudero, que es un grupo de personas que está reivindicando la vida y la obra de un antiguo prócer cochabambino y boliviano que fue parte de la Asamblea Constituyente, que era este señor don Marcos Escudero, tipo muy comprometido en la construcción de la República y la República como forma democrática. Entraremos a la fase de preguntas y respuestas. Yo quisiera hacer un comentario que me parece interesante de las dos intervenciones que han hecho Gustavo y Jerjes, ¿no? Jerjes dice, aquí hay un problema de valores. La gente está en política para hacer negocios. Eso es lo que caracteriza exactamente a un Estado rentista, a un Estado en el que los recursos económicos fundamentales los maneja el Estado y los distribuye de acuerdo a la presión política, al compadrerío, a la presión corporativa, etcétera, ¿no? Entonces, y por otro lado, Gustavo dijo que gran parte de la institucionalidad cruceña se levantó y se hizo fuerte en la época en que el Estado estaba muy lejos. De ahí, de esas dos intervenciones, sacó una hipótesis, y es que este liderazgo está en crisis porque el rentismo terminó contagiando a Santa Cruz. Porque el rentismo, que ya nos había paralizado a los collas, especialmente en La Paz, Oruro, Potosí, etcétera, que nos había paralizado porque había inhibido la gestación de fuerzas sociales y económicas desde la base, y toda la política se convirtió en negocio. Esto ha terminado contagiando finalmente a Santa Cruz. ¿Será esa una de las explicaciones de esta crisis de liderazgo en y desde Santa Cruz? El rentismo estatista que nos ha agobiado a los colles y ahora empieza a agobiar a los cambas. Esa era la hipótesis. Mauricio Blanco tiene el micrófono. Eso sí, es. Buenas noches. Yo quiero discordar un poco de Maggie al decirle, Maggie, la imagen que se tiene del occidente sobre Santa Cruz es un problema de los collas, no de los campas. Es el occidente que tiene que comenzar a hacer un esfuerzo por entender y no tener esta visión reduccionista de lo que pasa en Santa Cruz. No es un problema solo de Santa Cruz de tener que entrar al ámbito nacional, a la cultura nacional, a mostrar la diversidad de Santa Cruz. Es también desde este lado que tiene que haber hay un gran desafío del occidente de dejar de tener una cierta flojera mental para comenzar a entender lo que pasa en Santa Cruz, ¿no? El preconcepto está de este lado, ¿no? Entonces hay que trabajar, y creo que hay gente inteligente en todos los departamentos, en Cochabamba, en La Paz, etcétera, que necesita romper esta visión, ¿no? Una visión reduccionista y peyorativa. Eso en primer lugar. Yo la pregunta que tengo específica es un poco más tratando de dialogar con Gustavo, cuando Gustavo habla de la representatividad. Yo creo que, Gustavo, mi pregunta pasa a lo siguiente. Yo puedo verlo esto desde el lado del punto de vista de las ciencias políticas para entender que lo que tal vez podemos ver en Santa Cruz es, uno, cómo las élites no se han renovado. Y estoy hablando élite en el buen sentido, élite económica, élite política, etcétera. Posiblemente hay un proceso de falta de renovación de esta élite, de falta de oxigenación, de comenzar a pensar darle espacio a las nuevas generaciones en Santa Cruz. Y hoy, de una u otra forma, todo cómo funcionan los diferentes grupos de la élite, y otra vez quiero aclarar que estoy hablando en el buen sentido, hace que todo lo que tú has levantado en términos de migración, de desarrollo en Santa Cruz, otra estructura social, estas élites se han tenido que encapsular y cerrarse. Y la teoría nos lo dice desde principios del siglo, Pareto, cuando nos dice, cuando una élite se cierra, se clausura, se vuelve impermeable, quedan dos caminos. O viene otra élite a sustituirla, o comienzan a aparecer movimientos de contraélite. Y tal vez esas contraélites en Santa Cruz han surgido justamente porque las diferentes élites cruceñas tradicionales se han cerrado a la nueva realidad económica, social, política, cultural de Santa Cruz. Y es así que surge, por ejemplo, la fuerza de muchos movimientos típicamente masistas en Santa Cruz, porque las élites tradicionales no han sido capaces. ¿Qué opinas de esto, que tal vez no pasa por el tema de representación? Estamos hablando de la misma cosa, pero yo lo estoy hablando tal vez desde el punto de vista de la élite y no tanto del otro. Sí, Walter Guevara. Está Walter. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Los llevo a un campo hipotético.
que es una presunción sobre la elección del 2025. Vamos a suponer, ¿por qué? Porque yo lo digo. Vamos a suponer que el MAS va dividido con una candidatura de Evo por un lado y por otra la de Arce. De la misma manera, vamos a suponer que la oposición va dividida en dos campos fundamentales, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque es mi suposición. Por un lado, Mesa, por el otro lado, Camacho. Este escenario, si se diera, que nadie lo sabe porque estamos muy lejos y hay muchas variables, pero si se diera este escenario, uno podría pensar que es altamente favorable a un candidato único de oposición. Si Camacho divide el voto nuevamente, como lo hizo en la elección de 2020, pasan a segunda vuelta Evo y Arce, y el MAS sigue en el poder. Mi pregunta a los compañeros cruceños es, ¿por qué el sector de la oposición en Santa Cruz da la impresión de apoyar a alguien a quien no realmente respetan tanto como es Camacho, tal vez solo por ser cruceño? Y esto a costa de que el MAS siga en el gobierno. Esa es mi pregunta. Hay tres, son, mira chica, peliaguda está la cosa aquí. Son 28, 26, 26. Jorge y Gustavo. Jorge, primero les pido, yo sé que son preguntas muy amplias, pero para que los dos puedan dar su criterio, y no sé si nos da todavía opción a una segunda ronda de preguntas. Vamos, por favor, Jorge. Yo voy a ser bien puntual. La primera, creo que evidentemente Santa Cruz se contagió del rentismo. Santa Cruz se contagió precisamente de un Estado que últimamente ha procurado ser cada día más estatista. Fíjense ustedes cómo lo que se procura, qué es lo que procura el Estado en este momento, o los ocupantes del gobierno del Estado. Que el Estado sea empleador, que el Estado tenga más dependientes, disminuir la capacidad y la fortaleza que puede tener la empresa privada, y requiere dar renta. ¿Para qué? Para hacer del ciudadano un ciudadano dependiente del Estado. Y yo creo que eso le ha hecho daño a Santa Cruz. Cuando Santa Cruz vivía alejado del Estado, es decir, cada vez menos dependiente del Estado, procuró por sí mismo ver de qué manera podía sobrevivir, desarrollarse, y encontró lo que se denomina, lo que algunos denominan el modelo de desarrollo cruceño, que era un modelo que no lo hacía dependiente del Estado. Ahora el Estado cada vez está más presente y el Estado es el mayor empleador, es el empresario más grande, pero además con la tragedia que es el empresario que más vulnera las normas del derecho laboral. Eso le pasó, de manera general lo digo, a Santa Cruz. Y por lo tanto, ¿cómo poder hacer, en mi criterio, para salir de eso? Es volver al fortalecimiento de la empresa privada. Por un lado, de manera muy general, sin entrar a muchos detalles. Con relación a la última intervención del señor Guevara, fíjense, yo parto de dos ejemplos. Chile, en la época o mejor dicho, en la época del ocaso de Pinochet, y Venezuela en el tema Maduro. En el referéndum o en el plebiscito que hubo en Chile, el 80 y algo, para sí continuaba Pinochet, no continuaba Pinochet. Ganó el no. Y ganó el no porque todos los partidos opositores, desde la socialdemocracia o la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, se unieron en lo que se denominó la Gran Concertación Nacional. Y por un estrecho margen, porque fue muy estrecho el margen, terminó ganando el no, y finalmente Pinochet se fue. Fíjense ustedes qué pasó en Venezuela en la época de Maduro, cómo llega Guaidó
ser presidente de la Asamblea Legislativa, cuando toda la derecha, ya no la izquierda, fíjense, allá la izquierda se unió en Chile, acá la derecha se unió en una candidatura única y lograron un resultado que permitió controlar la Asamblea Legislativa y en su momento llegó, por lo menos nominativamente, Guaidó a ser presidente y hubo una duplicidad de presidentes en Venezuela. Evidentemente, yo creo que existe la posibilidad, y como decía el señor Guevara, ¿por qué lo dice? Yo también, porque yo lo digo, creo que inclusive el MAS puede ir fraccionado en 3, porque probablemente se rompa la alianza que hay en este momento, Arce-Choquehuanca, de repente Choquehuanca quiera ir él, por ahí está haciendo su propia estructura política, por ahí Arce está también con su propia estructura política y por ahí Evo sigue con su propia estructura política y van a ser 3 frentes. Si no son 2, mínimo son 2, eso creo que ya está claramente. Ya Evo arrancó la campaña, ya Evo dijo, no lo dijo él, lo dijeron sus correligionarios, pero él está en carrera. Arce y Choquehuanca están en carrera y por lo tanto mínimo son 2 candidaturas. Y como bien decía él, si la oposición también va dividida, nuevamente la oposición va a perder. Nuevamente la oposición va a perder. Y creo que en Santa Cruz, en la clara muestra, y ahí es donde digo que a veces no es como pudiera parecer que Santa Cruz no apoya a un candidato que sea del occidente o que no sea Camba, y que a pesar de ello apoya a uno cruceño para no dar el apoyo a otro. Creo que eso quedó demostrado que no es tan así en la elección precisamente que fue anulada en 2019, porque en Santa Cruz ganó Carlos Mesa, ¿no? En Santa Cruz ganó Carlos Mesa y por lo tanto Santa Cruz está dispuesta a no votar por un candidato que continúe con el esquema del movimiento al socialismo y está dispuesta a votar. El problema no es Santa Cruz, el problema son los políticos. Ese es el problema, que no alcanzan y que creo que se engolosinaron, creyeron que el movimiento al socialismo en 2019, si bien es cierto, recibió una bofetada muy fuerte, Evo Morales salió huyendo del país, fue una bofetada muy fuerte, dejó desconcertado a todo el mundo, que creyeron que no iba a tener capacidad de reacción el movimiento al socialismo. Tuvo una capacidad de reacción y demostró que la oposición de la, vamos a llamarlo así, ¿no?, de la derecha se equivocó. Creo que el problema no es Santa Cruz, el problema no es Bolivia, el problema son los partidos políticos que no quieren ceder y que no tienen la mentalidad de mirar en pro y en beneficio hasta de lo que ellos mismos quieren. Yo creo que el problema es que no son coherentes. Creo que realmente no les importa la democracia. Creo que hablan del pueblo sin importarle un comino del pueblo. Perdón, yo voy a meter mi cuchara aquí. Y la percepción es como en el tema de la oposición, como si hubieran nacido en 2020, ¿no? 2022, como si no conocieran cuál era Evo, como vos decís, o el MAS. Pensaron que porque huyó Evo ya se había acabado el MAS, o sea, y no creo que sea ignorancia, ¿no? Me parece que es una falta de compromiso. Gustavo, por favor. A la pregunta de Roberto, yo no creo que sea el contagio de rentismo, Roberto. Yo creo que las instituciones públicas se han debilitado. La gobernación nació débil en Santa Cruz. No olvidemos que al calor de la propuesta autonómica emergen las gobernaciones como finalmente las instituciones intermedias y nacieron débiles en todo el país. Pero aquí en Santa Cruz también, y por lo tanto, esta crisis de la que hablamos, hice mención por qué el gobierno de la ciudad, es decir, el gobierno municipal como institución, se logra ser capturado por estos gremios. Porque se ha debilitado. Los gremios se empoderan y controlan básicamente al gobierno de la ciudad. Y creo yo que eso es lo que ha generado la corruptela que hay. Porque si el gobierno de la ciudad fuera fuerte, se cumplieran las normas, sus secretarios estuvieran básicamente gobernando con lo que establecen las normas, los niveles de corrupción no serían los que han habido antes y los que hay ahora.
Yo más creo que es un debilitamiento considerable de las instituciones públicas, bueno, las que mencionaba Jerez, ¿no? No solo es el tema del gobierno de la ciudad, el gobierno departamental, sino la justicia ante todo. No hay, si la justicia, la administración de justicia no está funcionando, falla todo. Y yo creo que nunca en la historia, bueno, de la que por lo menos hemos sido testigos, el sistema judicial está tan corroído como actualmente. A mí me parece que va por ahí. La número dos, las élites económicas o las élites no se han renovado, decía uno de ustedes. Yo creo que la élite económica se ha renovado muy bien. Los conductores de los principales gremios económicos de Santa Cruz no pasan de 40 a 42 años, lo que no sucedía hace mucho tiempo, ¿no? La CAINCO, la Federación de Empresarios Privados, la Cámara Forestal, la misma Cámara de la Construcción, que tiene una mujer Cámara de la Construcción es una Carolina Gutiérrez, es una mujer, entonces, y es joven. Entonces yo creo que hay más bien una gran renovación del liderazgo empresarial. Y no me quepa la menor duda, yo lo firmo. Y eso le ha hecho muy bien al departamento y a la economía. La economía cruceña sigue fuerte, está muy fuerte. Y yo me olvidé de mencionar, por ejemplo, cómo se ha ampliado ese PIB, es representación básicamente de la agropecuaria, ¿no? En el campo de la exportación de carne, de soya. A principio del siglo estábamos nosotros llegando a las 250.000 hectáreas de soya, ahora estamos en el 1.000.000, el hato ganadero se ha duplicado, etcétera, etcétera. Lo que no se ha renovado es la élite política. Y en eso, ¿no? En eso sí coincido, ¿no? Yo creo que aquí hace falta una consideración seria respecto a ello. Y cuando mencioné la ausencia de instituciones políticas democráticas, es una de las debilidades que tenemos. Y aquí tenemos que trabajar, ¿no? En la renovación de los liderazgos políticos y también en lo que se denomina pues la rotación en la conducción política, ¿no? Para que se fortalezca la democracia. Y tercero, respecto a la oposición o único candidato, yo creo que la oposición no va a presentar un candidato único, ni en esta vida ni en la otra, por una sencilla razón. El bloque social que sostiene al instrumento político, el MAS, es cohesionado. Lo cohesiona el factor étnico en gran medida y el factor social, económico. Y el bloque de la oposición, que siempre ha estado alrededor del 30-35%, es muy heterogéneo. No es un bloque cohesionado, es muy heterogéneo y por eso sus representaciones políticas son diversas. Yo no creo que vaya a haber un solo candidato o dos. Yo creo que van a seguirlo, 5 o 6. Y es más, yo estoy convencido de que el MAS va a tener 2 candidaturas. No me quepa duda hasta ahora, ¿no? En la línea de razonamiento de Walter. Yo creo que va a ser así. No veo otro. Hay que leer la historia hace 70 años, perdón, 60 años atrás, ¿no? Yo creo que ese va a ser el rumbo que va a seguir el movimiento socialismo, ¿no? Quiero 2 temas, por favor, que lo incorporen cuando les toque responder Gustavo y Jerge, ¿no? Primero, que no está aquí presente y creo que es un tema muy fuerte, y ahí también está en deuda gran parte de la dirigencia y la institucionalidad formal cruceña, que tiene que ver con los pueblos indígenas. Si hay ahorita un sector que está en altísimo riesgo, además violentado de todas las formas posibles, y no solamente en sus derechos ya civiles como pueblos indígenas, sino también afectando tierra, territorio, que al final el daño va a repercutir para todo Bolivia y para el mundo entero, son los pueblos indígenas del Oriente y específicamente más concreto los que están en Santa Cruz, la Chiquitania, y vos, Gustavo, no me vas a dejar mentir, ¿no? Yo veo que ese es un tema que está ausente. No está presente ni de verdad con la fortaleza que debería estar en la agenda local y menos en la agenda nacional, ¿no? Me voy a remitir nomás al discurso del vicepresidente que se olvidó que existe el Oriente, para el 6 de agosto, si ustedes lo han escuchado. Y el otro elemento que quiero, por favor, porque ahí tiene que ver mucho con una de las preguntas que estaba como base en el debate, es qué factores de cohesión pueden haber dentro de estos liderazgos, de esta institucionalidad, aún en crisis, pensando en el país. Y me voy a agarrar del tema del censo, ¿no? Santa Cruz se quedó prácticamente sola en esa pelea. Que han habido errores en comunicación, han habido errores en difusión, en no saber, sí, pero siempre se le exige mucho que Santa Cruz abra las puertas, que vaya y logre.
no ha habido de parte del resto del país, no estoy hablando de la gente de pueblo, estoy hablando del alcalde de La Paz, del gobernador de La Paz, del alcalde de Cochabamba, no se metieron cuando el tema debería ser más bien una prioridad de los departamentos que están perdiendo población, mucho más que Santa Cruz. Santa Cruz, con censo o sin censo, por ser ese factor ahorita o por concentrar tanto la fuerza productiva, va a seguir con carencia de médicos, no sé, pero va a seguir, ¿no? Los más afectados son los otros departamentos y ahí no veo a Carlos Mesa. Yo le planteaba por qué los partidos políticos no lograban una agenda con 3 puntos en común, entre ellos el censo, y dejaron a Santa Cruz solo. ¿Cuáles son esos factores de cohesión para romper esto que puede haber? Y ahorita, por ejemplo, este debate puede dar pie a ello. Yo me quedo aquí porque sé que hay 2, 3 preguntas para recoger. Comienzo con José Rafael. Muy buenas. En primer lugar, un saludo cordial a todos los amigos que nada más veo por acá. Gustavo contestó la primera cosa que yo quería hablar, que era la definición de que sí hay élites productivas, empresariales en Santa Cruz, renovadas y fuertes. Lo único que no hay élites políticas renovadas. En el caso específico del teóricamente segundo partido más grande de Bolivia, que era el caso demócrata, implosionó, desapareció de un momento a otro cuando perdió la gobernación. No quedan más respuestas que no se formó como partido. No era un partido, era una agrupación. Para el estimado Jorge, a mí me irrita generalmente oír izquierda y derecha. Realmente es una dicotomía que siempre me complica, pero en el caso de Venezuela me irrita más, porque en el caso de Venezuela afirmar que la Asamblea Nacional en la época de Guaidó era derecha, eso quiere decir que el gobierno de Maduro, que para mí no es nada parecido a una izquierda, era el progresismo, cuando era al contrario, era todo el conservadurismo y por supuesto todas las demás lacras que sabemos. Para mi querido Walter, lo que estás diciendo es una verdad de perogrullo. No tengo ni que comentarlo, lo que dijiste. Yo no estoy de acuerdo que el MAS se apoye en una visión indigenista, Gustavo, que no lo veo ahora. Yo creo que el MAS, su discurso indigenista, que ahora trata de recuperarlo, Choquehuanca, además con falsedades como que el país, el 90% es indígena, cuando en el 2012 no llegaba ni al 42, si mal no recuerdo. En realidad yo creo que la base de cohesión del MAS, y lo está demostrando ahora, es prebendalista. Por eso es que se está fraccionando el MAS, precisamente. Y lo último, ya para que no me toquen la campana, el censo, yo creo que el primer gran error tiene de dos lados. En primer lugar, hubo un cainismo de una gran cantidad de autoridades del país fuera de Santa Cruz, que pensando de que iban a perder representación y alícuota de recursos, no apoyaron el tema del censo. Y por otro lado, también hubo un error de el comité interinstitucional, voy a pensar que fue el comité, que pensó que los demás se iban a sumar, y recién ahora se ha planteado empezar a buscar a las otras regiones para sumarlas, a movimientos de las otras regiones para sumarlo al censo 2023. Adelante, el general Gary. Hola, voy a reiterar un punto que toqué en un diálogo previo que hubo antes de que usted hiciera su aparición en el programa, y es la preocupación que tengo de cómo nos hemos dejado engatusar con el tema del censo, a tal extremo que nos hemos olvidado de las cosas más importantes. Y nos la vienen y nos las dicen en nuestra cara. Vino el presidente del Tribunal Electoral y nos dijo: elecciones del 25 son con el mismo padrón electoral del 2019 y 2021, o sea, el padrón electoral corrupto. Segundo, no va a haber modificación de circunscripciones ni de número de parlamentarios, nada de eso. Y tercero, los resultados del censo, si hay censo o no hay censo, no nos interesan porque eso sería para el 2026. Entonces, ¿qué estamos peleando ahorita todavía hablando de censo?
Sabemos que el censo no es más que un blef que nos quieren hacer para asegurar una victoria electoral el año 2025, así sea con uno o dos candidatos, como mencionan. De manera que yo creo que ahora la batalla está en pedir realmente, si hay este cabildo en Santa Cruz y se puede conseguir apoyo nacional, pedir un nuevo tribunal electoral y un nuevo padrón electoral. Y bajo esas condiciones sí ir a elecciones. Y los censos y todas las cosas que pueden venir después. Pero ir en este momento a elecciones con el mismo tribunal electoral, con el mismo padrón electoral, es entregarnos al matadero. Gracias. Gracias, general Gary. Bien puntual, concreto. Juan Cristóbal, tu intervención, tus preguntas. Mi consulta va en sentido de que si algo que me estoy dando cuenta en estos meses que van del año es que lamentablemente parecería que la dirigencia cruceña se ha acostumbrado a ser funcional al MAS. ¿A qué me voy? En lo que va del año, varias de las acciones de Camacho han servido para que el MAS distraiga atenciones de casos dentro de corrupción, del problema judicial, de incluso la pelea interna dentro del mismo partido. Pero no es la primera vez que la posición cruceña permite que al MAS reestructurarse, no reestructurarse, mejor dicho, rearmar sus filas para encontrar un nuevo enemigo y alejar la atención de sus problemas. ¿A qué se debería esto que da la impresión que incluso subestiman al MAS? ¿Dónde está Jorge? Jorge y Gustavo, por favor. A ver, en primer lugar, con relación a lo que decía José Rafael, a mí también me irrita y si lo dije fue simplemente por un tema ilustrativo, porque me irrita también el tema del concepto izquierda-derecha, porque nos obliga en primer lugar, más allá a que son distorsiones tal vez de la izquierda o de la derecha, nos ubica, de alguna manera nos obliga, perdón, a ubicarnos en algún lugar. Y hay quienes no compartimos pensamientos de la izquierda ni pensamientos de la derecha, ¿no es cierto? Entonces por eso también a mí me irrita y es cierto. También comparto el criterio de que no es un discurso indigenista el del movimiento al socialismo. Creo que el indigenismo ha sido utilizado, mal utilizado por el movimiento al socialismo. Creo que somos una sociedad plural, no somos una sociedad indígena o indigenista, y creo que cada vez nos vamos haciendo más plurales en el sentido de que somos más... La nueva constitución acogió un término, ¿no es cierto?, para definirnos a lo que no somos ni indigenistas y somos interculturales, porque somos producto de una cultura que es producto de muchas culturas prácticamente. Somos mestizos, sin lugar a duda, ¿no? Sin lugar a dudas, Bolivia es una sociedad mestiza, y pretender afianzar el indigenismo para volver al pasado creo que es retrógrado. Creo que ese es uno de los discursos que evidentemente pretende incorporar el movimiento al socialismo para tratar de ganar pues, a ese sector de la ciudadanía que tal vez tiene todavía ansia o ansía, mejor dicho, su pasado. Creo que hubo un error en el tema del censo inicialmente también, no solamente porque no se concibió o se concibió que era únicamente una pérdida de representación, sino porque además no se sumó un apoyo a nivel general. Creo que los actores políticos que de alguna manera están en oposición al gobierno central no tuvieron la capacidad de cohesionarse bajo un aspecto único o un aspecto común, un factor, como decía Mari, un factor de cohesión, lamentablemente no se encontró. Creo, sin lugar a dudas, que el gran problema de la falta de censo es que
Y por eso es el interés de que no tengamos censo sino hasta después del 2000, porque fíjense, si el censo del 2024, los resultados van a ser después del 2025 y por lo tanto después de las elecciones. Se va a notar que entonces pasó algo raro, ¿no es cierto? Pasó algo raro porque ¿cómo pudo tener el movimiento al socialismo la votación que tuvo si resulta que la cantidad de votantes no había sido tal? Solamente por dar un ejemplo, ¿no? Si hubiesen habido la cantidad de votantes mayores de 18 años, cuando se compraron vacunas en su primer momento, debió comprarse al menos la misma cantidad de votantes que habían, ¿no es cierto? Y se compraron cerca de 2,5 millones de vacunas primero, ¿no es cierto? Y después 3,5 millones, es decir, no había una certeza de cuántos habitantes tenía Bolivia, ni siquiera con la proyección del censo del 2011. Es un problema político que llevemos adelante una elección en el año 2025 con el mismo padrón. Creo que ahí se ha dormido la oposición política porque está más preocupada de cuestiones coyunturales que de factores esenciales y estructurales que son al sistema político. Todo el mundo se quejó del fraude, pero resulta que nadie hace nada para no solo demostrar el fraude, sino para evitar que vuelva a haber un fraude. Y la única forma de poder hacerlo era reconstruyendo o renovando el padrón electoral y que para la anterior elección dijeron no va a dar tiempo. Claro, no va a dar tiempo y ahora ya transcurrió desde la anterior elección, fíjense ustedes, octubre del año 2020, estamos a un mes de que cumplamos 2 años de la anterior elección y no se ha hecho absolutamente nada para hacer un nuevo padrón, que es lo que debería hacerse. Y ahí es donde vemos que los políticos están prácticamente durmiendo en ese sentido. Finalmente, con relación a lo que decía Juan Manuel, no es que haya habido un apoyo, digámoslo así, inconsciente o tácito de la dirigencia cruceña al movimiento al socialismo. Creo que cometió un error. Lamentablemente hay que reconocer los errores y a veces cuesta reconocer los errores. En su momento, y lo digo de manera abierta y franca, apoyé a Luis Fernando Camacho en su posición o en su candidatura para ser presidente y fue un error. Y lo reconocí en su momento, lo reconozco ahora y lamentablemente no quisieron reconocerlo de manera adecuada en su momento. ¿Por qué? Porque producto de ese error es que Luis Arce ganó las elecciones. Creo que debería haber y ahí discrepo nuevamente, y lo digo con total respeto, querido Gustavo, creo que al final y al cabo los seres humanos, y lo decía Joan Manuel Serrat, y con esto cierro, si el ser humano no es capaz de tener una utopía, la vida sin una utopía no es más que un ensayo para la muerte, decía. Si no somos capaces de pensar en la posibilidad de esa utopía en este momento, que es la de generar, cohesionar un frente único, Chile lo pudo hacer, Venezuela lo pudo hacer. ¿Por qué Bolivia no? ¿Somos tanto el país del imposible? ¿Será que no vamos a poder ponernos de acuerdo? ¿Será que somos tan incapaces los bolivianos que no nos podemos convencer a nosotros mismos y vamos a ser tan egoístas los candidatos para decir yo quiero ir, no importa lo demás? Creo que no podemos aplazarnos nuevamente. Y quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Gustavo, te toca, por favor, intervenir. Creo que la afirmación que ha hecho el general Prado ha sido contundente en relación al censo, aunque Renzo Brusé se dice que el censo es la madre de todas las batallas. Gustavo. Respecto a la primera consideración que se hizo al tema indígena, yo creo que el MAS tuvo éxito relativo en su narrativa inicialmente, cuando instaló la categoría indígena en su relato, en su narrativa, y pretendió enfrentarlo con la población mestiza. Yo creo que de alguna medida sí tuvo algún éxito, pero en lo estratégico ha sido un fracaso, ¿no? Porque ese indigenismo se convirtió en aymarismo finalmente, ¿no? Porque de los 36 pueblos que tiene nuestro territorio nacional, quienes están en la gestión del poder
bueno, básicamente son grupos determinados de los aymaras y de los quechuas, pero los 34 pueblos restantes no tienen ningún protagonismo, ¿no? Es más, han sido enfrentados, han sido perseguidos y están siendo agredidos en sus territorios. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo. O sea, no es un gobierno indígena, pero hay que reconocer que uno de los ejes que articula el bloque social del MAS, es el tema étnico, ¿no? Andino. No me estoy refiriendo a los pueblos, a los 34 pueblos de tierras bajas. El tema del censo, lastimosamente se distorsionó el censo en la consideración y en la narrativa. Se lo tomó al censo como una forma de pelear por recursos económicos y por espacio de representación política. Desde mi percepción, un reduccionismo perverso que ha logrado aislar en gran medida al departamento, ¿no? Yo creo que debió abordarse el censo como lo que es una radiografía de la pobreza de este país. Si hay corriente migratoria hacia Santa Cruz, es porque hay extrema pobreza en Potosí, en Chuquisaca, en Oruro. La gente, subrayo nuevamente, no se viene a Santa Cruz a buscarse el sol o el calor, se viene a buscarse la vida, porque no la encuentra, no tiene que comer en Potosí. ¿Y quién tiene la responsabilidad de no resolver los problemas de extrema pobreza en Chuquisaca, en Potosí? El gobierno, el Estado como tal, ¿no? Y casi en más de 15 años no lo ha hecho. Yo creo que el censo hay que tomarlo como una herramienta de planificación para la gestión del Estado, pero no reducirlo a lo que se lo ha estado haciendo en los últimos días. Y no tengo la menor duda, con lo que dice el general, de que la decisión de postergar el censo al 2024 tiene el objetivo político de mantenerse en el poder. O sea, ahí no hay por dónde perderse. El tema 3, el posicionamiento, yo diría, corrijo una percepción que hay desde afuera. Creen que lo que Camacho dice, o que Camacho tiene la representación de Santa Cruz. Y ese es un error. Es decir, en política vale mucho la percepción, determina la percepción, pero yo creo que no está siendo, el gobernador no está representando lo que la sociedad cruceña piensa. Cuando has dicho, funcional. Cuando ese funcionalismo. Sin duda, Camacho es el enemigo ideal del MAS, porque le da oportunidades, ¿no? O sea, el enemigo ideal que le ayuda, que se ayudan, y viceversa, porque ambas tendencias, ambas percepciones y acciones políticas se retroalimentan, están en los extremos, y su ideología es amigo-enemigo. Si no sos mi amigo, sos mi enemigo. Y por lo tanto, la confrontación es su vitamina. La lucha constante, la polarización, es la vitamina de ambos extremos. Y yo creo que la sociedad cruceña no es eso. No es eso, sino que hay una sociedad con conciencia política. Estos paros, las protestas que se hacen, no responden a la consigna de una persona, sino responden ya a la toma de conciencia que ha tenido la sociedad cruceña. Y creo yo que esa toma de conciencia, el protagonismo de las mujeres en esta lucha, el protagonismo de los jóvenes, han instalado a nuestro departamento como el contrapeso del autoritarismo. Yo creo que el clivaje que hay desde hace varios años no es indigenismo versus blanco colonialismo, sino es autoritarismo versus democracia. Y en esa lucha es donde Santa Cruz se ha constituido en un territorio, como lo es La Paz también, pero casualmente Santa Cruz tiene un contrapeso muy importante que estoy seguro va a ir manteniéndose y se va a ir recuperando después del gravísimo error cometido en el 2019. Y hay que decir otra cosa, el radicalismo no solo está en Santa Cruz, sino que yo recuerdo muy bien la primera llamada a salir de la segunda vuelta, porque nosotros sosteníamos que hay que ir a la segunda vuelta, porque eso era lo correcto. Pero salieron voces en La Paz que dijeron, no, hay que anular las elecciones, porque vamos a ganar en los próximos 90 días, ¿no? Y me parece que esos radicalismos no son exclusivos de Santa Cruz, sino también que están ubicados en otras partes del territorio nacional. Yo creo que no pierdo la esperanza y yo siempre he trabajado porque haya un frente único. Yo les hablo simplemente en base a la objetividad y a
a lo que he aprendido en los últimos años. Es muy difícil. Bueno, 16 o 15 años no se ha logrado constituir un frente único y tengo de verdad poco optimismo respecto a ello, pero hay que seguir trabajando para eso. Muchas gracias. Bueno, y no se ha podido construir no solamente por culpa del MAS, y ahí voy a insistir, ¿no? Más allá de todo el poder, de la fuerza, la coalición, creo que falta también un convencimiento y un sinceramiento. ¿Abrazo o no los valores democráticos para construir esa unidad? Mira, da pie para hacer otro debate. Sé que, no sé si es Rosa, alguien, pero no puedo identificar las caritas, está terminando esta jornada para ella con sabor a poco, dice, ¿no? Ya nos explicará en la segunda ronda que seguramente va a convocar Roberto Lacerna, pero tal vez Roberto con una provocación. Hablemos, hagamos una segunda ronda, mira ya yo aquí mandona como soy, ¿no? Hagamos una segunda ronda de esto porque tengo esa sensación de que ha quedado inconcluso, pero incorporando, no liderazgo de Santa Cruz, está en crisis, son funcionales al MAS, es un problema nacional y en medida que no seamos capaces de verlo como un tema nacional, no vamos a seguir, creo, no vamos a lograr salir del círculo vicioso. Muchísimas gracias de todas maneras a Jerjes Justiniano, a Gustavo Pedraza y a cada uno de los que han compartido aquí sus criterios, sus preguntas. Le daríamos la palabra a Rosa Talavera. 2 minutos, Rosita. En relación a lo último que dijo Gustavo, que Camacho no representa a Santa Cruz y que esa es una percepción equivocada que se tiene en el país. Coincido, pero también Camacho hace su esfuerzo, ¿no? Camacho tiene bases, tiene capacidad de movilización como todo quien está en el poder. Hoy en la reunión en la cumbre, Camacho tenía un claque, ¿no? Y nadie recibió apoyo como lo recibió él. O sea, cuando él empezó a hablar, era gobernador, 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 ¿no? O sea, se maneja también, se aprovecha de la situación de estar en el poder y esa percepción es la que se transmite. Cualquiera que escucharía la transmisión habría dicho, sí, Camacho tiene gran apoyo en Santa Cruz. Eso era todo. Gracias. Gracias, querida Rosa. Queda el compromiso ahí, ojalá que se pueda hacer una segunda ronda, de verdad valorar muchísimo la iniciativa de todo el grupo, Roberto, a través tuyo, por favor, el agradecimiento mío y me imagino que también de Gustavo y de Jerjes. Muchísimas gracias a todos.